Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de estática y rotación del grupo 302. Ok, bueno, pues estamos ya en la unidad 2, ¿sí? Que lleva por título elasticidad de los cuerpos. ¿Sí? Comparto con ustedes pantalla para que vean el libro de texto. Ahí está, elasticidad de los cuerpos. Y vamos a iniciar pues definiendo qué es elasticidad, qué es un cuerpo inelástico, etcétera, ¿no? Siempre, ustedes ya saben que cuando tenemos un cuerpo sólido y está en equilibrio de fuerzas, la suma de fuerzas vale cero, la suma de momentos vale cero, ¿sí? Entonces, esto significa que el cuerpo no gira, ¿sí? Ni se traslada, pero no es rígido, ¿sí? Pero como no es rígido, se deforma, ¿no? Por ejemplo, que les gusta una viga, ¿no? Cuando le dan un golpe o algo, se deforma. Y entonces aparece algunos términos. Cuando un cuerpo sufre una deformación, cambia su forma o su tamaño, o ambos. Y aparecen fuerzas internas, tensiones o fuerzas elásticas que se oponen a esta deformación. Esta propiedad de un material de oponerse a las deformaciones se llama rigidez, ¿sí? Y aquí vienen algunas definiciones. Dice, la elasticidad trata del comportamiento de los cuerpos que tienen la propiedad de recuperar su tamaño. Por ejemplo, una viga, si le pegan con un martillo, se deforma internamente, pero recupera su tamaño. Y forma cuando se parecen las fuerzas que producen la deformación, como el caso del martillo. Si cuando cesan las fuerzas exteriores, es decir, cuando se dejan de aplicar las fuerzas exteriores, las deformaciones producidas por dichas fuerzas desaparecen, se dice que los cuerpos son elásticos. Por el contrario, si las deformaciones no desaparecen, se dice que los cuerpos son inelásticos, ¿no? Es decir, yo golpeo un cuerpo, regresa a su forma original, es un cuerpo elástico. Si no regresa a su forma original, es un cuerpo inelástico, ¿sí? El esfuerzo, dice, el esfuerzo se define como la fuerza partido por la unidad de superficie, ¿sí? Dice deformación, pues ya saben que deformación es un cambio, ¿sí? En dimensiones, volumen, como consecuencia de aplicar una fuerza externa. Ahí pueden leer más, aquí vienen más ejemplitos. Aquí en la figura les ponen deformación que implica un desplazamiento de las partículas que constituyen un sólido. Si hacemos un zoom, pues las partículas se están desplazando, ¿no? Ok. En el capítulo 1 se estudió el equilibrio de traslación y rotación de los sólidos rígidos. Y se utilizaron las ecuaciones de equilibrio para calcular fuerzas y los momentos que actúan en los apoyos de estructuras, ¿no? Aunque el cálculo de fuerzas y momentos en los apoyos que garanticen el reposo es fundamental. Esto es solo el primer paso en el proceso de análisis y diseño en cada situación. Llevará a la selección del tipo de material, de la forma, de las dimensiones, entre otras cosas. Es decir, la unidad 1 fue un fundamento, una base para continuar con la unidad 2. Está ligado. Entonces, algunas de las cuestiones que tenemos que ver es, pues, eje longitudinal, eje transversal. Dice, la sección perpendicular al eje longitudinal se conoce como sección transversal, ¿sí? El área de la sección transversal de un cilindro es la de un círculo, ¿sí? Y se calcula de esta manera, es decir, aquí está, miren, es el eje longitudinal, estas son las secciones transversales, digamos las tapas, ¿no? Si lo vemos de esta manera, ¿no? Entonces, si recortamos esto, tendríamos un rectángulo, ¿sí lo ven? Aquí está, miren, quitamos las tapas, metemos una tijera y tendríamos un rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí está, miren, este sería el área longitudinal, ¿sí? Este es el área longitudinal, sería el rectángulo. El área transversal serían las tapas, ¿no? Entonces dice que aquí la área longitudinal, pues como su nombre lo indica, a lo largo de toda la longitud del cilindro, ¿sí? Bien, y aquí viene un pequeño ejemplito que es muy sencillo, ¿no? Que les piden calcular el área transversal y longitudinal. Lo pueden revisar ustedes, está muy sencillo, ¿sí? Yo me voy a un poco más. Dice, los esfuerzos dependen de la forma como se aplican las fuerzas. Es decir, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, la calculadora, y le aplico un esfuerzo aquí o aquí, o lo hago que rote, es decir, lo hago así, tratando de torcerlo, pues es diferente la forma en que se aplica cada uno de los esfuerzos, tal y como se muestran las figuras a continuación. Dice, los esfuerzos se refieren a las fuerzas que actúan sobre el área. ¿Sí? Las fuerzas pueden ser perpendiculares o paralelas al área sobre la que actúa.
lo que origina esfuerzos normales o esfuerzos cortantes. Aquí está, miren, paralela a las tapas, digamos, ¿no? Entonces aquí vienen, dice, las fuerzas pueden ser perpendiculares o paralelas al área sobre la que actúan. A. Fuerzas perpendiculares al área transversal, esfuerzo normal de compresión. Ahí está. Cuando suben sobre las áreas se llama esfuerzo normal. B. Fuerzas perpendiculares al área transversal, ¿sí? Esfuerzo normal de tensión. C. Fuerzas perpendiculares al área longitudinal, tan perpendiculares, ángulo de 90. ¿Sí? El esfuerzo de flexión. Y el E, momentos producidos por pares de fuerzas, perdón, el D, momentos producidos por pares de fuerzas paralelas al área longitudinal, esfuerzo de torsión. Lo están torciendo, ¿no? Como un churro. Y fuerzas paralelas al área, fue esfuerzo de corte, ¿no? Esfuerzo cortante. Entonces, tienen algunos ejemplos. Dice, dependiendo de la forma como actúan las fuerzas externas, entonces los esfuerzos y deformaciones producidos pueden ser normales, por flexión o torsión, ¿no? Aquí están normales, ¿sí? Esfuerzo y deformación por flexión en el B. Y aquí está por torsión, ¿no? Y aquí están por corte, ¿sí? Ahí está cada uno de los tipos, ¿no? Torsión, cortante, sería cortante, por flexión y esfuerzos y deformaciones normales. Ok, a lo que vamos ahora es, pues, cómo calcular estos esfuerzos, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos un esfuerzo normal y aquí uno por cortante, ¿no? La cosa es cómo calcular, o sea, vamos a calcular el esfuerzo, por definición es la fuerza partido por el área, ¿no? ¿Sí? Que estas fuerzas, ¿sí? Pues dicen que se mide en Newton, y el esfuerzo cortante lo vamos a designar por la letra griega sigma, ¿sí? Ok, aquí tienen dos. Dice, convencionalmente se consideran positivos los esfuerzos de tensión, ¿sí? Es decir, que están hacia afuera, y negativos los esfuerzos de compresión, comprimir. Cuando apachurro algo, ¿no? Estoy comprimiendo. Y el otro estoy expandiendo, digamos, ¿no? ¿Sí? O tensando. ¿Sí? Está tenso. Cuando un músculo está tenso, que está alargado, ¿sí? O está comprimido. Está hecho bolita, pues. ¿Sí? Aquí vienen los signos convencionales, aquí está. Y ahora, bien, ¿en qué unidades resulta ser? Comparto mi pantallita con ustedes, donde tengo la libreta. Resulta ser que, ok, ¿cómo calcular el esfuerzo, no? El esfuerzo dijimos que lo vamos a poner con la letra griega sigma, ¿no? Y es dividir la fuerza partida por el área. En el sistema internacional, esto lo medimos en Newton. Y esto lo medimos en metro cuadrado. De tal manera que esto va a ser Newton metro cuadrado. Eso se le llama Pascal. Y le ponemos con la letra P, A. ¿Sí? Pero normalmente los esfuerzos aplicados a vigas o a otros materiales son muy grandes. De tal manera que hay que poner múltiplos. ¿Sí? Es decir, ustedes saben que 10 a la 3 pascales es igual a 1 kilopascal. ¿Sí? 10 a la 6 pascales es igual a 1 megapascal. Esto se llama kilopascal. Esto sería mega pascal. 10 a la 9, 1 gigapascal. ¿Sale? Y esta fórmula solo es válida cuando es una distribución de fuerzas uniforme, ¿no?
Ok, bueno. Entonces, hay otro concepto que aquí vamos a denotar. Recuerden que cuando aplicamos una deformación, cuando hay una deformación, ¿qué pasa? Pues cambia la longitud, ¿sí? Entonces, hay un concepto que se llama deformación unitaria. Deformación unitaria normal. Y vamos a escribir con la letra epsilon, ¿no? ¿Sí? Y está dado por el cambio de longitud entre la longitud inicial. Cambio de longitud entre la longitud inicial. ¿Sí? Ok, y delta L pues sería la longitud final más la inicial, ¿no? Te vamos a poner un cuadrito porque es importante. Y lo de arriba también. Bien. Ok. Y entonces ustedes pueden combinar las dos ecuaciones. Bueno, ustedes les platico un poco más. ¿Sí? Voy a resolver mejor un problemita para que vayan entendiendo un poquitín de qué trata esto. Dejen entonces, copio un ejemplito para que vean de qué va. Ahí está. Entonces aquí está, dice una barra de sección transversal de 20 milímetros por 40 milímetros, longitud 2.8, está sometido a una fuerza de 70 kilonewton. El alargamiento medio de la barra es de 1.22. Calcula la fuerza normal de tensión y la deformación unitaria. Sí, pues está sencillito, ¿no? Primero, pues tenemos que calcular el área, ¿sí? Entonces, con esto tenemos que calcular el área de sección transversal. Con esto calculamos el área de sección transversal, ¿sí? Entonces, primero, pues hay que convertir los 20 milímetros a metros, ¿no? Y los 40 milímetros también a metros. Entonces, recuerden que un metro son 1000 milímetros, ¿no? Entonces, nomás dividimos esto entre 1000. De tal manera que vamos a tener 0.020 metros, ¿sí? Entonces, con eso podemos calcular el área de sección transversal. 0.020 por 0.040, ¿no? De tal manera que eso va a ser 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? Observen que las fuerzas se están dando en kilonewton. 1 kilonewton son 1000 newton. Esto sería 70.000 newton. ¿Sí? Entonces, de tal manera que el esfuerzo normal es fuerza entre el área. Y entonces el esfuerzo va a ser 70.000 entre el área. Hagan la cuentita. Y esto va a dar, pues, va a dar un montón, ¿no? Les va a dar algo así. ¿Sí? Pascales, ¿no? Porque es newton metro cuadrado. Entonces, si ustedes observan esto, lo podemos escribir en notación científica. Aquí serían 3 lugares, y 3 son 6, y aquí unos 7, ¿no? Entonces, lo que me conviene es ponerlo así, miren. 3 lugares y 3 lugares son 6. 87.5 por 10 a la 6 pascales.
¿sí? Que son 3 lugares aquí y 3 lugares acá, ¿no? Entonces, cuando yo tengo 10 a la 6, eso es megapascales, ¿no? Entonces, esto lo puedo escribir como 87.5 megapascales. O bien, desde aquí lo puedo pasar a megapascales. Nomás lo divido esto entre, ¿sí? También lo pueden hacer así. Y como son cantidades muy grandes, pues no es muy práctico manejarlo. Y me piden que calcule la deformación unitaria. Entonces, esta sería la respuesta. La deformación unitaria viene siendo esta, ¿no? Me dicen que la variación de longitud, aquí está, es 1.22. ¿Sí? Entre L0, ¿cuánto vale L0? 2.8. 1.22 entre 2.8. 1.22. Nos hacen la cuentita, eso les va a salir 0.435. ¿Sí? Sí está, a ver. Ah, este está en metros, perdón. Este está en metros, 2.8 metros. Voy a ponerlo en milímetros, ¿no? Dame chancita aquí. 2.8 milímetros, ¿no? Entonces serían 800. Yo creo que lo multiplican por 1000. ¿Sí? Y ahora sí. Esto va a dar 435 por 10 a la menos 4. Observen que no hay unidades, porque esta deformación unitaria es adimensional. Es decir, sin unidades. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. Perfecto. Bueno, resulta ser que, pues, jóvenes, desde el año, como el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, Robert Hooke ¿sí? Publicó un artículo, ¿sí? Donde estableció que el esfuerzo era directamente proporcional a la deformación unitaria, es decir, deformación es directamente proporcional a la deformación unitaria. Es decir, eso en el lenguaje matemático es deformación directamente proporcional a la deformación unitaria, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, la tensión, la fuerza de tensión, digamos, es 100 newton, ¿no? Y se alargara cierta cantidad, ¿sí? Se alarga cierta cantidad. Y si yo lo incremento en 200, el alargamiento se duplica. ¿Sí? Es decir, yo te aplico una fuerza de 100, se alarga, aplico una fuerza de 200 newton y se alarga el doble. ¿Sí? Es decir, si uno aumenta, el otro aumenta en la misma proporción. ¿Sí?
Entonces, para convertir esto en una ecuación, lo que suele utilizarse es cambiar este signo de proporcionalidad por una constante, ¿sí? Y esa constante le llamó Hooke E, ¿sí? ¿Y esa E qué onda? Que se llama módulo de Young, que depende de cada material, ¿sí? Depende de cada material. Si es cobre, si es hierro, ¿sí? Si es un hormigón, ¿ok? Eso lo pueden ver en la página 82, viene una tablita con los módulos de Young, de níquel, acero, diamante, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿y esta ecuación qué onda? Bueno, resulta ser que las ecuaciones pues nos dicen algo, ¿no? ¿Sí? Antes de avanzar, recuerden que, fíjense, para que sea consistente esto, la deformación se mide en gigapascales, por ejemplo, voy a poner. Esta no tiene unidades. No tiene unidades, ¿no? Pues E tiene que estar en gigapascales. Ustedes van a ver que el módulo de Young de los distintos materiales en esfuerzo tiene unidades de gigapascales. Ahora la pregunta es, ¿qué onda con esta ecuación? Pues resulta ser que esta ecuación tiene la forma muy similar a algo que ustedes ya conocen. Es una línea recta. Esta es la ecuación de una línea recta. ¿Sí? Esta es la ecuación de una línea recta. ¿Sí? Es decir, si yo grafico el esfuerzo contra la deformación, lo que voy a obtener es lo siguiente. Les comparto lo que voy a obtener. Yo obtendría esto, ¿no? Esto viene en el libro. Entonces, ¿qué me dice? Fíjense que esto es lineal hasta aquí. Esta parte es lineal. Si yo grafico el esfuerzo contra la deformación, ¿sí? Entonces, obsérvense que hay un límite de proporcionalidad. Si hasta aquí es la tensión, es cuando estoy tensando un material y aquí está la compresión, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después de ese límite? Pues resulta ser que pues, se fractura el material, se rompe, pues se quebra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Más allá, pues la varilla sufrirá una deformación permanente y en algún momento se romperá, ¿no? Es decir, ya no regresa a su tamaño original. Entonces, esta ecuación solamente es válida aquí. Ahí solamente es válida, ¿no? En esa proporción, ¿ok? Ya después se rompe, ¿ok? Entonces, de eso trata esta ecuación. Ahora la pregunta es, pues, ¿aplica para muchos materiales? Sí, para muchos materiales se aplica. Entonces, desde el siglo XVII se dio cuenta de eso Young. Incluso uno puede hacer experimentos, ¿no? O aplicar diferentes fuerzas, diferentes esfuerzos, donde hay una serie de datos, y observar la deformación, que dijimos que era delta L entre L0, y hacer un gráfico. Si en teoría el gráfico nos daría algo similar a esto, ¿no? ¿Ok? Bueno. Te voy a resolver un problemita. Aquí está. Y se realiza una prueba de tensión sobre una varilla cilíndrica de 10 milímetros de diámetro. Entonces tenemos que el diámetro, 10 milímetros, ¿no? Y se utiliza una longitud calibrada de 50. Entonces tengo la longitud de 50. Al aplicar una fuerza de 20 kilonewton,
se aprecia que la distancia entre las marcas de calibración se incrementa a 0.152. Entonces, originalmente estaba 50, se incrementó hasta 50 más 0.152. Entonces, fíjense, tenía 50 y se incrementó hasta 50.152 porque se incrementó en esta cantidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes sacan esa diferencia, van a tener el delta L, que ya se los dan, pues que prácticamente es esto. ¿Ok? Entonces, la pregunta es que calculen el módulo de elasticidad del latón. Entonces, fíjense que lo que tienen que hacer, ustedes pues, saben que el esfuerzo es fuerza entre el área. Pero también saben que cumple la ley de Hooke. Nos pueden combinar esta ecuación con esta ecuación. ¿Sí? De tal manera que ustedes van a tener fuerza entre área, va a ser igual a E por epsilon. Y de aquí despejan E. Que es el módulo de Young, o módulo de elasticidad también se llama. De tal manera que epsilon que está multiplicando lo pasan dividiendo. Y esta sería la formulita. Bueno, repito, sabemos que la deformación se calcula de esta manera. Sabemos que cumple la ley de Hooke. Entonces las podemos combinar, ¿no? Si las combinamos, nos da esta ecuación, donde despejamos a E. Epsilon está multiplicando, lo paso dividiendo. Y ahí está. Sí, entonces aquí lo que se requiere es calcular pues el área, la fuerza, ponerla en newton. Entonces vamos a adecuar las unidades, ¿no? Entonces aquí se ponemos adecuar unidades. Las fuerzas son, el regreso, son 25 kilonewton, serían 25.000 newton. ¿Sale? Epsilon, pues no me lo dan. ¿Sí? Entonces yo sé que epsilon es delta L, TL0. Incluso también lo pueden poner aquí, si gustan. Es decir, que escriban la ecuación así. Y sería delta L, TL0, ¿no? Y por la ley de la tortilla, este se viene para arriba. Y entonces le va a quedar L0, delta L, F en A igual a E. ¿Sí? Y ya les queda más sencillito. ¿Ok? Y entonces L0 y delta L, pues también ya se los dan. L0 les decían que son 50 mililitros. Milímetros, perdón. Y delta L, 0.152 milímetros. Pues aquí no hay bronca porque los dos están en las mismas unidades. El área, esa sí me falta. El área de sección transversal. Me dan el diámetro. El diámetro que es de 10 milímetros. ¿Sí? Ok. Entonces 10 milímetros serían 0.010 metros. ¿Sí? Y el área de sección transversal, pues ustedes saben que se calcula pi entre 4 diámetro cuadrado o pi por radio cuadrado, que es lo mismo, como gusten, ¿no? Yo lo voy a calcular con los diámetros. Entonces sería pi sobre 4 metros al cuadrado. Y eso me va a dar, eso nos da 7.85 por 10 a la menos 5. Entonces el área ¿sí? Y ya vengo y sustituyo todos los datos en la ecuación. Aquí está, miren. De tal manera que voy a tener L0
puse delta L. L0 es 50. Delta L es 0.152. La fuerza son 25.000 newton. El área es 785 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ya está. Este y este se elimina. Newton metro cuadrado, eso es pascal. Si ustedes hacen la cuentita, eso va a dar por 50. Eso va a dar, pues, da un montón, ¿no? Un montón. Va a dar 104 por 10 a la 11, ¿no? Pascales. Sí, porque Newton metro cuadrado es pascal, ¿no? Entonces hemos comentado que es una lata, pues, manejar unidades tan grandes. Aquí lo que conviene es pasarlo a gigapascales. 104 por 10 a la 11 pascales. Yo sé que un gigapascal es 1 por 10 a la 9 pascales. Y hago la división. Y eso me va a dar, pues, un número más manejable. Entonces observen que aquí el chiste es, incluso pueden manejar este como el caballito de batalla si quieren. De esta ecuación, esa y estas. Que son básicamente las mismas, chicos, nomás combinar. Entonces aquí tener en su formulario para tenerlas ya a la mano. Entonces está bastante sencillo por el momento. Sí, pero en sí esta segunda unidad, les digo, es muy ingenieril. Sí, muy sencillo, muy mecánico. ¿Sí? Pero hay que pensar también. Ok, bueno, dudas. Espero que ya contestaron el examen, ya me contestaron muchos el examen. En un ratito, ahorita ratito, sí, le voy a compartir a jefe de grupo por el grupo de WhatsApp, la lista de Excel, para que me pase lista. Ya les comenté que no tenga activado el video, pues con la pena vamos a ponerle falta. ¿Sí? Bueno, entonces dudas, está muy sencillo, pues ya saben que las actividades de la unidad 2 son muy similares, solamente cambia el contenido, pero en sí la estructura es la misma que la unidad 1. Entonces simplemente pues hay que enfocarnos y a trabajar en ello. Si las actividades exactamente igual, ¿no? Las sube líder, excepto dos actividades, si las de relacionar y el crucigrama, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, pues nos vemos la próxima clase, jóvenes. Cuídense y estamos en comunicación. Ya está, profe, muchísimas gracias. Bye, profe. Gracias, profe.